Buenas tardes, en este video hablaremos sobre la optimización de un dispositivo electrocinético basado en aisladores, también conocido por sus siglas en inglés, IEK. Somos el equipo 4 y está conformado por Emiliano Medina, Marco Villarreal, Valeria Velasco y su servidor Luis García. Los dispositivos de electrocinética basada en aisladores se presentan como una alternativa emergente para la manipulación y modificación de partículas. Sin embargo, al requerir grandes potenciales eléctricos, las temperaturas debidas al Joule heating aumentan. Es por esto que su optimización se vuelve necesaria. En este proyecto se presenta mediante COMSOL Multiphysics un modelo que corrija estos aspectos. Marco teórico. En la ausencia de gradientes de presión, el flujo electroosmótico es el único mecanismo responsable del movimiento del fluido, tal como podemos ver en la ecuación 1. La superposición de fuerzas de la dielectroforesis está dada por la ecuación 2. K es el factor complejo de Clausius-Mozotti. Sin embargo, al estar trabajando únicamente con corriente directa, solo necesitamos la parte real del factor, la cual viene definida en la ecuación 4. Esta es importante para definir la fuerza dielectroforética. En la ecuación 5 podemos observar el gradiente cuadrado de campo, que representa su variación a través del canal. La ecuación toma sus tres componentes espaciales. La ecuación 6 define el campo eléctrico como gradiente del potencial eléctrico. Y por último tenemos, según la ecuación 7, al calor transferido definido como el producto punto del vector de densidad de corriente y el vector de campo eléctrico. Ahora hablaremos sobre la fabricación del microcanal, el cual se utiliza la técnica de litografía suave convencional, que se ha demostrado ser de bajo costo y es de mucha ayuda para generar estructuras en tres dimensiones, para producir una superficie bien definida y controlable, y, son, y tiene muchas aplicaciones actualmente. El procedimiento se basó en el paper de Gallo Villanueva y otros, pero hay que aclarar que nosotros no elaboramos el microcanal, solo modelamos en el software que hablaremos más adelante, pero es de mucha importancia saber la elaboración del canal, que consta de un total de 10 pasos que hablaré muy por encima, iniciando la fabricación del máster, después se centrifuga en un portaobjetos usando el spin coater, después vamos a obtener una capa de 7 micrómetros de espesor, después se utilizará un fotoresistor con luz ultravioleta a través de una máscara de diseño, con el diseño deseado, y el material no expuesto es removido. El PDMS desgasificado es elaborado con una proporción de 10:1 de monómero, el cual se vaciará dentro del diseño deseado y se calentará a 120 grados durante 15 minutos. Después el PMS se separará del máster y donde vamos a tener orificios de un tamaño de 1 milímetro que fueron utilizados para obtener reservorios. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, es el proceso de fabricación usando litografía suave. Lamentablemente no puede encontrar ni diseñar un proceso de fabricación del paper de Gallo Villanueva y otros. Ahora hablaremos sobre el modelo computacional, el cual utilizamos el software COMSOL Multiphysics, el cual es una herramienta de modelación y análisis físico, el cual se utilizó para modelar virtualmente cualquier fenómeno físico. Entre las principales áreas de modelación se destaca la transferencia de calor, el movimiento del fluido, electromagnetismo, acústica, óptica, entre otros. A través de COMSOL existe un módulo de multifísicas, el cual es de mucha ayuda para agregar condiciones al microcanal. Una física que se agregó es el calentamiento electromagnético, que ayudó a simular el efecto del calentamiento Joule, el cual más adelante hablaremos de ello y igual hablaremos sobre la aplicación de otras físicas y otras condiciones. Bueno, aquí presentamos nuestro modelo base que viene del paper de referencia, el cual es el llamado diamantes optimizados. Y tenemos que nuestro diamante está dado por las medidas perpendicularmente de 74.4 micras y longitudinalmente de 44 micras. También tenemos que para llegar a este arreglo tenemos un desplazamiento en las X de 68 micrómetros y en el eje de la Y de 88 micrómetros. También a continuación vamos a tener una tabla de valores en el cual pues va a venir los modelos de entrada, pero tenemos un potencial inicial que también viene en nuestro modelo base, que es de 2500 volts. Este lo vamos a cambiar en nuestro modelo propuesto vamos a bajar este potencial inicial. Entre los parámetros necesarios definidos tenemos la permitividad relativa del fluido y del vacío, el potencial Z y conductividad eléctrica del PDMS, así como la viscosidad dinámica del fluido. También tenemos la conductividad del medio, el coeficiente de transferencia de calor, los potenciales iniciales utilizados,
la temperatura ambiente y el tipo de malla. Bueno, y aquí en nuestra propuesta tenemos unas estrellas de 4 picos que es demasiado similar al diamante optimizado, solamente que nuestro propósito aquí fue tratar de hacer un poco más angostos los picos donde hay las interacciones del gap, y pues nuestro único cambio fue que el gap ahora ya no es de 13.6, sino que nuestro gap es de 10 micrómetros, por lo cual en el desplazamiento de las Y de centro a centro en el arreglo tenemos 84.4 micrómetros. A lo cual las estrellas mantienen las mismas medidas que los rombos, pero las partes más angostas en el medio está tomada por una referencia circular de un círculo de 10 micras de diámetro. Entonces todo se puede llevar a cabo por la litografía suave, también nuestro gap, que es nuestro límite de fabricación. Y nuestro punto aquí fue que queremos comprimir el flujo a manera que podamos aumentar el campo y a su vez pues poder disminuir el potencial inicial. Entonces nosotros al disminuir el potencial inicial también vamos a disminuir la temperatura, y así podemos llevar mejor el efecto de Joule heating. También una parte de la propuesta es que al ser un poco más angostos los picos de las estrellas que los diamantes, podemos darle un poco más de espacio a las partículas para que no suceda este efecto del Joule heating, en el cual pues todas las partículas quedan atrapadas de una forma muy brusca, sino como que darles un poco más de espacio para acomodarlas. Y ya por último, la teoría queda demostrada cuando nosotros a nuestro potencial de entrada de 1770 volts alcanzó una distribución del gradiente del campo eléctrico al cuadrado a lo largo del canal igual o incluso superando por poco a la del modelo validado de los diamantes optimizados o rombos optimizados en este caso. Este modelo pues creemos que puede optimizarse un poco más, bajar un poco más el potencial inicial para así también reducir un poco más la temperatura e incluso modificar un poco más la geometría, cambiando los arreglos y haciendo que el atrapamiento de partículas en las orillas sea mucho más beneficiado cambiando o quitando postes. En el caso de la temperatura, el trabajo de Gallo et al. 2019 trató de reducir la temperatura del sistema mediante el uso de postes aislantes con diferente número de columnas en el microcanal. En la figura se puede observar que en el tiempo igual a 90 segundos se alcanza una máxima de temperatura, mostrando una temperatura de 34.7 grados centígrados para los diamantes optimizados y 27.9 grados centígrados para la geometría de estrellas. Esto generó una optimización de 6.8 grados centígrados, donde la geometría es bastante similar, pero el cambio pequeño de hacer más angostos los picos a comparación de los diamantes genera una diferencia de temperatura que puede ser fundamental para la aplicación de estos dispositivos con biomoléculas. La reducción del efecto de calentamiento de Joule se puede atribuir a algunos cambios en los aspectos físicos. Uno de ellos está respaldado por la ecuación 6, donde se puede reducir el calor neto transferido. Esta reducción de calor se debe a que se disminuye el voltaje aplicado externamente, entonces el campo eléctrico disminuye, la fricción entre los iones baja y el efecto de Joule heating se decrementa. Cuando el fluido entra en el lugar de mayor concentración de campo eléctrico, la temperatura debido a Joule heating tiene un pico. Al salir de este punto, la temperatura disminuye. A manera de resumen, el estudio se centró en modificar la forma de los postes aislantes y aumentar el número de columnas de 56 a 60, manteniendo constantes los demás parámetros con el fin de encontrar una geometría más eficiente y aplicar más columnas en el dispositivo. Se evaluaron los efectos del calentamiento Joule en dispositivos electrocinéticos basados en aislantes para 5 configuraciones de matriz. El dispositivo optimizado con 60 columnas requirió aproximadamente un 30% menos de entrada de voltaje, de 2500 voltios a 1770 voltios, y una reducción de 6.8 grados centígrados en la temperatura máxima en comparación con los diamantes optimizados realizados por Gallo et al. 2019. Esto significa que la inclusión de un número menor o mayor de postes, la configuración de los arrays y la geometría de los postes mejoró significativamente la distribución del gradiente de campo eléctrico y la temperatura a lo largo del dispositivo.
Con esto se puede concluir diciendo que la potencia de calentamiento en un dispositivo IEK depende principalmente de la intensidad del campo eléctrico local y del área transversal del gap, lo que demuestra que la geometría en estrella juega un papel fundamental en la reducción del efecto Joule de calentamiento. El modelo 3D desarrollado en este estudio debería determinar la viabilidad para aplicaciones biológicas mediante la evaluación de los efectos del calentamiento.